El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que se llama Innova UPN, este programa del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. Presentamos un saludo a toda la mesa que hace posible, a todo el equipo técnico, humano y este gran equipo de la Pedagógica Radio, que sin ellos no es posible este programa y por supuesto la celebración de los 10 años. Con nosotros está desde la toma de la Bastilla el señor Philippe Bolland. Monsieur. Muy buenas tardes, Carlos. Sí, el programa también está por Tica Interior, entonces... también, uy, qué bien. Eso era por ver si usted estaba dormido, pero por supuesto estamos en alianza también con la Red U por TIC. Esta red que trabaja con diferentes universidades nacionales e internacionales. Cuénteme, señor Bolland, ¿cuántas universidades ya tenemos afiliadas a la red? Ya estamos haciendo el formulario, pero teníamos unas 63 en total. Entre nacionales e internacionales, por supuesto. Y estamos grave porque estoy sacando un nuevo proyecto que se llama Colmenado y me faltó justamente el tema de accesibilidad. Entonces lo puse en mi sitio web, justamente este es el derecho al acceso a la información, educación, a trabajo, a los servicios digitales. Tal plantea la ley. Aquí en Colombia hay una ley de 2013, creo, que garantiza el derecho a las personas con discapacidad y una resolución de MINTIC de 2020, que es la 1519, que exige accesibilidad web, datos abiertos y acceso a información pública, entonces para todo tipo de personas. Entonces, esta accesibilidad es decir que lectores de pantalla, sitio web navegable. Yo me acuerdo en Francia habían hecho una convocatoria para personas con discapacidad de ¿cómo se llama? Visual. Sí. Y el formulario no era accesible. Entonces, por ejemplo, yo me falta poner imágenes con textos alternativos. Entonces, todo el tema de formularios accesibles que es importante. Entonces, yo quería saber también desde ustedes, porque aquí está el INSI en Colombia que ofrece orientación, asistencia técnica sobre accesibilidad digital. ¿Cómo está el sitio web justamente de ustedes? Bueno, desde el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo Tecnológico CINDET estamos trabajando con varias, entidades y también instancias de la universidad, haciendo todo el esfuerzo para que los contenidos, los diferentes cursos, la misma página de la Universidad Pedagógica sea 100% accesible a personas con algún tipo de discapacidad. Y no solamente estamos hablando de discapacidad visual, de discapacidad auditiva, sino hay otros elementos, por ejemplo, como el parpadeo de las luces, colores, determinados tipos de colores que también pueden tener alteraciones emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema muy interesante y pues y hay estándares internacionales a propósito de la navegabilidad, de la navegabilidad y accesibilidad de los sitios con parámetros internacionales y por supuesto toda la normatividad nacional. Conozco un trabajo que está haciendo nuestra diseñadora pedagógica que ha estado en varias ocasiones, Edith Celi Pérez, que está haciendo ese trabajo a propósito de lo accesible de los cursos. Porque ya no es simplemente que usted pueda acceder a un curso, sino que al momento de formular un curso, usted ya tiene que tener claro que esto debería estar también pensado para personas con determinados tipos de discapacidad. Sí, puedes explicar, porque dijiste que había otros, por ejemplo, el parpadeo, todo eso. ¿Quieres explicar cómo funciona esto? Claro, uno, por ejemplo, hay luces o colores
que al momento de presentarse en un curso pueden causar un ataque de pánico, pueden causar mareos, pueden causar a diferentes personas que no necesariamente tienen que ver con deficiencias visuales, pueden ser elementos del orden emocional, pueden ser otro tipo de cosas que no necesariamente son deficiencias visuales, sonidos demasiado agudos, etcétera. Sí, ya llegó con nosotros el compañero Santiago Adolfo, justamente que nos va a dar luces en el tema. Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para ustedes y para toda la audiencia de este programa. Muchas gracias y aquí estoy atento. No, gracias, y hace más de 20 años que nos conocemos, pero quería que tú mismo te presentaras. ¿Cómo hay que presentarte? Bueno, yo soy Santiago Rodríguez, soy persona que conoce e impulsa la accesibilidad desde hace más de 25 años. Trabajo en este tema y el asunto es que ese tema tiene una importancia suma en este momento. Terminando con mi presentación, yo soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en accesibilidad digital y trabajo y soy fundador de la organización OLA, Organización Latinoamericana de Accesibilidad, que es una iniciativa que pretende hacer que en toda Latinoamérica el tema de la accesibilidad se vuelva realidad, porque hoy en día no es una realidad. Justamente porque existe organización como el INSI, que tú conoces muy bien. ¿Qué está haciendo esta organización en Colombia? Hablamos de la ley y hablamos del decreto del ministerio, pero ¿cómo avanza este tema aquí? Bueno, el decreto, hay varias normatividades en Colombia, eso genera también una confusión, pero hay una norma que es, inclusive yo estuve participando en la conformación, es la resolución 1519 con su anexo 1, es la resolución 1519 de MINTIC. Esa norma lo que hace es simplificar y aclarar mucho más el tema de la accesibilidad. La accesibilidad viene de los estándares internacionales de la W3C, pero su interpretación no es muy sencilla y es muy técnica. Entonces lo que se hizo con esa norma es permitir que se pueda manejar y entender la normatividad. Anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 se puede consultar y buscar y tiene un lenguaje más sencillo y reduce los estándares de la W3C. Ahí ya son 32 criterios donde se pretendía resumir un poco y hacer más claros esos criterios. Pero ¿cómo se está implementando realmente dentro de la institución pública primero y dentro del sector académico? Mira, pasa algo con la implementación y es que la implementación, dado que la accesibilidad se le ha dado una dimensión tal vez desproporcionada que no debería ser. Es decir, se dice que es un tema pesado, que es un tema muy técnico, cosas de ese estilo. La accesibilidad se está incorporando con 2 o 3 aspectos nomás. Dentro de ello hay uno que está arrasando con la accesibilidad. No es que esté mal del todo, pero se le da la dimensión que no es algo que llaman las barras de accesibilidad. Y eso no es la accesibilidad. No es lo único, no es lo único. ¿Perdón? Que no es lo único, que es un elemento, pero no es la totalidad. Sí, no, y de todas maneras, ni siquiera las barras están contempladas en las normas. Pero entonces, lo que se cree es que se tiene la accesibilidad contemplada cuando hay unos botones que aumentan el tamaño o lo disminuyen, el tamaño de fuentes e imágenes, que cambian el contraste de color y hacen algunas cosas. Pero ese apoyo es para muy pocos. La discapacidad, por ejemplo, no usa eso, porque la discapacidad que utiliza ayudas técnicas, cuando llega a las páginas, ya tiene su herramienta desde el encendido del computador. Entonces, esas herramientas tienen la dimensión de decir barras de accesibilidad y que cumplen con todo. No es así. Entonces, esa es una. Y hay 2 cositas por ahí que se cumplen, pero la accesibilidad tiene una característica desde los estándares internacionales y es que debe ser pleno para garantizar derecho de acceso a la información a todas las poblaciones, que es lo que se pretende, debe ser implementada plenamente. Es decir, la eliminación total es la eliminación total de cualquier barrera. Total.
O sea, estamos hablando de que no haya ninguna barrera de acceso para que se cumpla la accesibilidad. Es decir, lo que estoy entendiendo, ingeniero, es que el hecho de que en su página haya para poner letra grande, pequeña, cambiar contraste, pues es un saludo a la bandera. Sí, es un saludo a la bandera. Los criterios de accesibilidad están contemplados originalmente para que en su conjunto sirvan a la mayor parte de las poblaciones. Y el asunto es que como se están incluyendo dos cositas nomás, termina siendo eso exactamente un saludo a la bandera, porque la garantía de derecho de acceso a la información no se está dando definitivamente. O sea, aquí hay una diferencia entre, accesibilidad e inclusión. Creo que son dos conceptos distintos y se confunden todo el tiempo, inclusive navegabilidad asistida. Hay una serie de permítame decirlo así, falacias que hacen las empresas o las instituciones públicas para no asumir de frente el tema de la accesibilidad, me imagino yo. Sí, la accesibilidad tiene que ver con el acceso y el acceso a distintos entornos, porque la accesibilidad empezó con la accesibilidad al medio físico, que hay unos principios que se inventaron los arquitectos, y adicionalmente está la accesibilidad digital y otras variaciones. Finalmente la accesibilidad... Antes de seguir, discúlpeme, lo interrumpo. La accesibilidad física sería todo el tema de rampas, todo el tema... ¿de eso nos estamos refiriendo? No, la accesibilidad al medio físico. La digital... Sí, la física. La física es como las indicaciones para las personas invidentes, que tengan rampas para aquellos que estén en sillas de ruedas. Ese tipo de adaptación estamos hablando. Sí, esas... son accesibilidad, pero al medio físico. Okay. De las otras que estamos hablando son digitales. Ajá. Y la diferencia con la inclusión, la inclusión es un concepto mucho más amplio que viene de la historia de la discapacidad. Y la inclusión tiene que ver con que históricamente las personas con discapacidad estamos fuera de los entornos y nos han generado unas cosas especiales, y la inclusión obedece a que estemos en todos los entornos con toda la participación, es decir, el entorno educativo, el entorno digital y todos los entornos. Eso es la inclusión. Claro, que por la condición en que se encuentran no sean excluidos. Exacto. Okay. Exacto. Justamente una pregunta a este nivel. Aquí en Colombia existe un Ministerio de la Igualdad. Quería saber si esto lo tienen en cuenta y si el sitio web de ellos sí es accesible. No, desafortunadamente no. Ellos hicieron unos intentos, pero no cuentan con accesibilidad, y pasa lo mismo. Tienen unas barras de accesibilidad que creen que es la accesibilidad. Hicieron buenos intentos, pero es que hay una cosa, por la dimensión tan grande que le dieron al tema accesibilidad técnica en lo digital, no se está cumpliendo. Hay cosas que, miren, yo les doy un ejemplo. Un desarrollador de software no sabe qué es una tabla ni cómo se utiliza. Y hoy en día las tablas son un elemento que está en la accesibilidad y no debería ser de la accesibilidad, debería ser de la cultura digital, de las costumbres de hacer contenidos digitales. Uh-huh. Entonces, así tenemos... el tema es de origen también, el tema es de origen, de diseño, de fuente. Sí. Entonces, a lo que me refiero es, se sacaron de la cultura digital y del hacer contenido. Hay unas cosas que se convirtieron como en externas, y al ser externas se volvieron difíciles y grandes. Y no, hay que hacer las cosas bien. Y por ejemplo, una tabla, una lista, los elementos de formulario, esos son elementos que hay que hacer bien hechos. Y la cosa es que no están bien hechos, y si se quieren hacer bien hechos, lo llaman accesibilidad y lo quieren convertir en un tema pesado. No debe ser así. Sí, o sea, no es complicado. Que hay que hacer unos tips justamente que tendría que tener en cuenta. Hablaste de las tablas, pero ¿cuál otros? Bueno, hay en general los objetos que se llaman en programación, lo que se llaman objetos, es decir, lo que llaman cuadros combinados, las listas, las tablas, todos esos elementos deben ser los elementos estándar de la web o los estándar de los sistemas operativos. Pues resulta que eso no se hace así. Un desarrollador muchas veces
simula un botón con algo más bonito y lo pone sensible al ratón y dice que eso ya está muy bien. ¿Por qué? Porque la accesibilidad es visual. La accesibilidad no, los elementos de programación son visuales, prioritariamente y bonitos, pero no son accesibles porque no son para todos. Yo no puedo sacar la función de un botón para ponerlo más bonito porque el lector de pantalla de personas ciegas, el renglón braille de una persona sordociega o el reconocedor de voz de una persona que no tiene brazos o no los puede mover, esas herramientas no reconocen ese botón. No lo reconocen porque cuando llegan ahí simplemente es una imagen, inclusive a veces la saltan. Entonces, no, el botón es botón y las herramientas utilizan una base y una función a partir de los nombres de los elementos. Yo soy persona ciega y si yo llego a un elemento que se llama botón, precisamente por ese nombre yo reconozco qué hacer. Y si me dice botón aceptar, sé de qué se trata. Entonces, la accesibilidad tiene que ver con que el botón sea botón, pero además, hoy en día hay unos botones que dicen botón ir, y uno dice botón ir, ¿a dónde? ¿Qué es eso? Entonces, el botón tiene que ser accesible, pero además tiene que ser comprensible. Los estándares de accesibilidad hablan de perceptible, comprensible, operable y robusto, que tiene que ver con lo tecnológicamente bien conformado. De eso se trata. Tú que tienes una organización internacional, ¿cuáles son los países que son los buenos alumnos en este momento? Pues nosotros estamos iniciando, llevamos 3 meses con la organización. Estamos trabajando con 9 países y pues no somos muchos tampoco, pero estamos tratando de impulsar conformación de redes para que entre todos los que están en la cadena de conformación de contenidos, que son las empresas, los gobiernos, las organizaciones, y todos nos unamos para hacerles la propuesta y discutamos sobre cómo poder hacer que la accesibilidad se cumpla. Lo primero, y nosotros en OLA queremos que la accesibilidad no sea un agregado, porque hoy en día es un agregado y todo el mundo termina en las páginas web y después quiere agregar la accesibilidad. Sí. No es así. Ahora, me parece que... En mi caso. Sí. Me parece que lo que dice el ingeniero parece interesante, porque la accesibilidad es un tema visual y estamos justamente pasando de lo visual a lo conceptual y a lo cultural. Necesitamos que la gente entienda que, tan simple como, ya que nuestro ingeniero lo decía, yo que no veo, él que tiene condición de ciego, cómo se vive desde allí, porque es que ponernos en el lugar del otro sin caer en el extremismo es que, les estamos haciendo un favor, antes agradezcan. No. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de igualdad. Creo que la postura es muy clara. Es un tema de derecho, de acceso. Me parece que el discurso es por ese lado. ¿Estoy bien, ingeniero? Sí. Es un tema de acceso. ¿Me está preguntando eso? Sí, claro. Sí, pero Santiago, justamente para decirle lo que pasó en Francia fue chistoso porque cuando llego justamente al tema de los videos estaban feliz diciendo ahora todo está en audio, pero olvidaron justamente parte de la población. Ahora gracias a la IA se puede hacer un resumen o como se llama un informe, pero el audio también puede ser un problema. Claro, es que la accesibilidad viene de algo que se llama, que sí se lo inventaron los arquitectos, que se llama diseño universal. El diseño universal es conformar y hacer los diseños de los entornos para todos. Hoy en día lo vemos en algunos sitios, casi los pocos sitios que son más accesibles físicamente son los centros comerciales, que tienen un baño grande, que tienen unas escaleras eléctricas, unos ascensores, una señalización. Eso, el diseño universal lo convirtió en uso para todos. La rampa no es para la persona usuaria de silla de ruedas solamente, y la persona de la tercera edad, la mamá que llega con los coches, el viajero que va con una maleta de ruedas grande. Todos necesitamos eso. Eso se convirtió en diseño universal y necesitamos en la web hacer diseño universal que se llama en realidad accesibilidad o accesibilidad universal. Eso es lo que necesitamos, pero sin dimensiones extraordinarias, que es lo que le están dando ahora. Pero estamos hablando de cuánta población en Colombia justamente que tiene dificultad de acceso a los sitios web. Tenemos más o menos en Colombia
entre 6 y 7 millones de personas. En Latinoamérica, 80 millones de personas, contando discapacidad solamente. Lo que pasa es que la accesibilidad no es solo para la discapacidad. Hay muchas poblaciones que no pueden acceder de igual manera. Personas que no entienden bien el idioma, personas que requieren el texto claro, personas que quieren que las imágenes sean bien hechas, contrastantes, etcétera. Son una serie de criterios que no son tantos tampoco. La organización OLA cogió los criterios de la W3C, que son 77 más o menos, y los convirtió en 23. ¿Pero por qué lo pudo hacer? Porque es que están hechos para implementarse paulatinamente los originales. Y hoy en día, después de 26, 27 años de crearse los criterios de accesibilidad, no es justo que se hagan implementaciones paulatinas y poco a poco, cuando ya debe estar plenamente todo. Entonces la accesibilidad no está funcionando por eso. No es culpa de la W3C, porque ellos hicieron lo mejor y crearon lo que hay que hacer. Esto es mundial, esto no es... Yo me soporto en lo latinoamericano porque lo conozco, pero pues no me atrevo a decirle al mundo entero aún que no se está cumpliendo. Pero lo estamos haciendo en Latinoamérica, a ver si podemos lograr esto para que el mundo nos vea y diga, sí, hay que tener en cuenta que la accesibilidad debe tomarse en la realidad. Porque es que, mire, yo conozco una realidad. Yo empecé con la organización y yo empecé formando población con discapacidad para que ellos entiendan qué es, porque es que estamos inmersos, la mayoría de personas con discapacidad no saben qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no saben qué es la accesibilidad. Cuando se les dice, hay que enseñarlos a navegar con su ayuda técnica, con el apoyo de la accesibilidad, porque la accesibilidad es la forma de navegar, de comprender, de percibir la información. Pero si no lo saben, entonces estamos formando. Y cuando estamos formando en accesibilidad, le estamos diciendo a la gente, aprenda eso, que eso es lo que hay que exigir, porque nos estamos quedando en un momento en el que la gente, como no sabe, cree que navegar por Internet es hacer un montón de cosas que finalmente son lo que una persona regular hace en 2-3 segundos, una persona ciega, sordociega, por ejemplo, lo hace en 20-30 minutos. Es increíble y creemos que eso está bien. No, estamos perdidos. Quiero yo formar a la población porque no se sabe qué es lo que está pasando y cada vez estamos más atrás. Ingeniero. Pero estás pensando un poquito como en Europa, hacer como un European Accessibility Act para toda América Latina. Como en Europa, ¿qué, perdón? El European Accessibility Act, que exige justamente accesibilidad en productos o servicios digital como la banca, comercio electrónico, transporte y telecomunicación. Sí, o lo que está haciendo la OMS en España. Sí, a mí me parece que esa iniciativa es de lo mejor que puede haber. O sea, para mí, y en términos de tecnología, la Unión Europea es uno de los grandes ejemplos que tenemos. Un ejemplo muy grande porque es que la Unión Europea está analizando cómo es la realidad de las cosas y le está exigiendo a los proveedores. Yo quisiera hacer algo así con Latinoamérica, no creer una unión latinoamericana, pues sería una fantasía para mí, pero miren que unirnos todos y exigir todos que se hagan bien las cosas es algo de lo que pretendemos lograr, que es una fantasía, es algo muy difícil. Ahí va mi pregunta, ingeniero, y es que revisando los planes o las propuestas de gobierno de los candidatos, tres propuestas que he revisado, yo no he visto para nada algo parecido, si bien es asistencial para las personas en discapacidad, pero digamos cambiar culturalmente o ponernos de este nivel, no hay nada, digamos, en términos de las propuestas, porque una cosa es la normatividad y otra cosa son las ejecuciones, los presupuestos, las partidas, etcétera, etcétera. Hablándolo en términos reales, ¿qué institución pública digamos, le pone cuidado a esto? ¿Quién se ha puesto la camisa de trabajo para afrontar este reto? ¿Y cuál sitio web de candidato? Bueno, en términos del Estado colombiano y en la situación en la que estamos en este momento en las previas de unas elecciones, el tema está borrado. Y está borrado, ¿saben por qué? Porque el Estado y los privados creen que están cumpliendo con accesibilidad.
El mismo Ministerio TIC, mire, yo trabajé 20 años con Ministerio TIC, más de 20 años, y conocí 15 administraciones del ministerio, y entre ellos no se conocieron, y cada administración, desafortunadamente el ministerio volvía a empezar todo. Y yo les decía, mire, esto por aquí, por allá. Yo creé y estudié y propuse la norma NTC 58-54, hicimos esto, finalmente la negociaron, pero no la negociaron bien. Después, hicimos más propuestas y la última estuve en la redacción y todo eso. Pero entonces el gobierno ahorita está pasando a hacer una cosa. Está diciendo que el que tenga barras de accesibilidad ya está bien. Y eso no es. El ministerio está, y yo lo digo con certeza y con el mayor respeto, está perdido en temas de accesibilidad. Pero yo no puedo, y yo duré 23 años en el Estado, pero siendo un técnico, y desde ser técnico yo no podía hacer nada y no pude. Yo traté. Algunos me conocen porque yo molesté mucho con eso, pero hoy en día lo que quiero hacer es desde fuera, desde una organización, una ONG, impulsar el que nos unamos para exigir a lo que tenemos derecho. Mucha gente no está pudiendo trabajar porque le dicen, no, es que ese software no es para ciegos, ese software no es para sordos, No, eso no es y no tiene que ser. La accesibilidad es algo genérico que permite que las ayudas técnicas funcionen. No tiene que hacerse las páginas con voz o las páginas con unos tamaños exorbitantes, no. La accesibilidad tiene que ver en mucho con que sea bien hecho para que se pueda capturar por lectores de pantalla, por renglones braille. Es más conceptual, es más conceptual que otra cosa. O sea, es más conceptual, pero es más simple de lo sí, que... Sí, claro, más conceptual que visual. Es que estamos llegando a lo mismo. Bueno, señores, vamos a un corte institucional de la mitad del programa y ya regresamos con este interesante tema sobre la accesibilidad e inclusión. Ya regresamos. En los últimos días hemos sido testigos de hechos lamentables, eventos que nos recuerdan lo frágil que puede ser nuestra salud emocional cuando no se cuenta con el acompañamiento adecuado. A veces creemos que debemos poder con todo, que pedir ayuda es una señal de derrota, pero la realidad es la opuesta. Pedir ayuda es el paso más inteligente y humano que puedes dar. No permitas que el estigma silencie tu dolor o el de quienes te rodean. La prevención salva vidas. Si tú o alguien que conoces está atravesando un momento difícil, busca los canales de apoyo en tu universidad o en tu entidad de salud más cercana. Hablemos, acompañémonos y cuidémonos mutuamente. Una campaña de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Hola, les habla Eduardo Silva Peña, docente de la licenciatura en Artes Escénicas. En este 2026 quisiera festejar los 10 años al aire de la Pedagógica Radio. Hay que reconocer la importancia de la emisora para la divulgación de contenidos pedagógicos más allá de las aulas. Estos contenidos han podido extender los discursos de la universidad a todo el territorio nacional, como también a otros países. Como parte del equipo de tablas y tableros de la licenciatura en Artes Escénicas, me he podido dar cuenta del alcance que han tenido todos los programas. Una vez más, mis más sinceras felicitaciones. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Agéndate los jueves a las 3 de la tarde con Innova UPN. Programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Innovación, tecnología y educación en una sola sintonía. Innova UPN. Continuamos acá en Innova UPN, este programa del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, muy bien, estamos hablando
de esto que es la accesibilidad, la inclusión. Y decía nuestro invitado que, tiene toda la experiencia en el sector público. Decía usted, ingeniero, que trabajó en MINTIC. Yo trabajé en el Instituto Nacional para Ciegos, INCI. Solo que el INCI asesoraba en temas de accesibilidad al Estado colombiano. Uh-huh. Y dentro de eso, pues, yo pude conocer mucho de MINTIC porque apoyamos mucho desde el Instituto Nacional para Ciegos a MINTIC. Pero no, hoy en día no tiene soporte en términos de accesibilidad el ministerio, desafortunadamente. Bueno, y la pregunta es la siguiente. Después de trabajar allí durante décadas, usted sale de allí y inventa o construye una organización no gubernamental que se llama OLA, ¿verdad? Sí. Pues no exactamente. Yo salí en el año 2023, duré 23 años en el Estado y en 2023 pues casi que el gobierno me sacó así con un concurso mal hecho y un poco de cosas. Bueno, yo no quise pelear por eso. Finalmente salí, pero tuve el apoyo de mucha gente que me había conocido y finalmente terminé siendo contratista por prestación de servicios del Estado. Entonces, hoy en día yo estoy siendo contratista, pero pues siendo contratista, pues tengo que mantenerme, sostenerme y seguir asesorando. Pero en el entretanto estoy creando la organización y la organización pues es de lo más difícil porque mucha gente sabe que crear una organización de este tipo es con las uñas y pues lo estamos haciendo, estamos tratando de generar la sostenibilidad y estamos luchando por este tema para que la estrategia que queremos que se conforme con toda Latinoamérica para armar redes y subredes con grupos que entiendan qué es lo que se pretende y que nos ayuden a decir sí, por aquí, por allá, es lo que estamos haciendo y para que la discapacidad se empodere. Uno de los paradigmas de organización frente a este tema es el ONCE en España, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. ¿Qué tantos vínculos tiene su organización OLA con esa organización? No, nosotros no tenemos ningún nexo. Nosotros estamos trabajando para Latinoamérica inicialmente y estamos tratando de contactar porque llevamos 3 meses funcionando. Hicimos el lanzamiento de la organización la semana pasada y estamos tratando de hacer ese contacto con las organizaciones de personas con discapacidad, confederaciones, federaciones y demás para que nos ayuden a masificar eso. Pero también estamos contactando a gobiernos, a empresarios y a todas las entidades de gobierno que crean páginas web y creen que lo están haciendo bien para darles a entender que la cosa no está bien y que estamos quedando atrás y más atrás. Y mucha gente ni siquiera lo entiende. Entonces, estamos tratando de hacerlo. No tenemos nexo con esas organizaciones porque no estamos, nuestro ámbito no llega hasta por allá. Queremos algún día llegar por allá, pero vamos a convencer a Latinoamérica y pues es durísimo, pero vamos a tratar de hacerlo para que nos entiendan qué es y qué se necesita para la accesibilidad, para hacerlo bien y como debe ser. Bolán. Justamente quería saber si conocías lo que pasó en Jamaica en el mes de febrero, que decidieron justamente hacer una ley y dice que lograron entender que la exclusión digital también es una forma de exclusión social y económica. Entonces, y la federación allá dijeron de que es un game changer, entonces, porque ya no es pedir favor o sensibilización, ahora tiene una referencia técnica nacional para exigir cumplimiento. Miren, es exactamente eso. Yo no lo había oído de Jamaica, pero es exactamente eso. Y el tema es que nosotros mismos no estamos entendiendo de qué se trata, los gobiernos no lo están entendiendo y los privados tampoco. Y nos estamos quedando atrás, pero muy, muy atrás, y cada vez que pasa el tiempo es más. Y la gente cree que ahora con la IA eso ya se soluciona. No, mire, son 2-3 aspectos, pero la información hay que publicarla bien para que la entendamos muchos. Hay gente que se está quedando por fuera porque tiene déficit de atención, porque tiene deficiencias cognitivas leves, y otros incluso que no tienen discapacidad y sí tienen dificultades para esto.
pero es eso precisamente, dar a entender que no se nos está cumpliendo un derecho que es básico, porque no podemos acceder a educación, a trabajo y a servicios, que es lo más importante hoy en día. Justamente al nivel de trabajo, que es por eso que hablaba del Ministerio de Igualdad. Entonces, en este momento las ofertas de empleo son legibles para todo el mundo. Hay algunas que son legibles porque son para la discapacidad, pero es que no podemos acceder a todos los empleos como deberíamos tener derecho. Entonces sacan unas ofertas de empleo y esas ofertas de empleo, si son para personas con discapacidad, entonces ahí las hacen accesibles y medianamente accesibles porque no es con las condiciones. Entonces en esos casos sí, pero entonces no ¿qué pasa con la vida real y natural que tenemos todos? Yo soy ingeniero de sistemas, pero yo no puedo emplearme como ingeniero de sistemas. Yo soy experto en accesibilidad y mi tema se me volvió porque a mí nadie me emplea como ingeniero. ¿Por qué? Porque supuestamente yo no puedo hacer desarrollo, yo no puedo hacer bases de datos, IA. Sí, hay una subvaloración social clarísima. Sí, debe ser claro que el derecho y la inclusión es precisamente poder participar de la vida en la que estamos todos. Y entonces, si yo al empleo tengo que esperar a que haya una convocatoria para ciegos, no, yo debería poder hacer, por supuesto, guardadas proporciones, lo que tengo que hacer según mi profesión. Y pues algunos no pueden, inclusive siendo comunicadores, abogados y demás, no pueden. ¿Por qué? Porque le dicen, no, yo mejor contrato otro abogado que vea y yo me quito ese problema. Y no debe ser así. Debemos tener las mismas oportunidades, pero esas mismas oportunidades es un cliché y es una palabra, es una frase, pero la realidad es otra, porque la inclusión de verdad y lo que yo les estoy comentando de accesibilidad está pasando en la educación también. Los colegios en Colombia ingresan a las personas, pero crean unos saloncitos donde les hacen un material y unas cosas y los profesores no saben cómo manejar y deberían manejar no ni el braille, no la lengua de señas, solo las estrategias que sean para todos. Eso también está y reglamentado y se llama Diseño Universal de los Aprendizajes. Sí, el DBU claramente lo manejamos acá en la universidad. Hablaste de inteligencia artificial. ¿Qué ha mejorado la inteligencia artificial justamente? Pues hay cosas, hay algunos lectores de pantalla que, por ejemplo, me permiten de detectar el gráfico y cuando llego al gráfico le puedo pedir que me lo describa y me lo describe muy bien. Eso antes no se hacía, cosas como esas. Pero, por ejemplo, la claridad de la información, el botón que no está bien hecho, eso no lo resuelve, eso no resuelve. Entonces, hay unos sistemas que se han utilizado hace más de 40, 50 años que se llaman el OCR. OCR es reconocimiento óptico de caracteres y la gente pone el texto en una imagen, pero entonces uno puede hacer OCR, pero el OCR tiene que ver con que la imagen sea clara, la imagen esté nítida, la letra sea buena letra, muchas variables, entonces muchas veces el OCR sale mal. Entonces, incluso la IA hace algunos reconocimientos, pero no puede hacer magia tampoco, porque si hay información que está mal escaneada y cosas de esas, no lo puede hacer. Entonces, la IA puede resolver cosas, sí, eso sí. Sí, pero sigue siendo un problema de criterio y de concepto. No es un problema de la IA, es un problema de quien diseñó el aviso. Nosotros para hacer esta pieza, tú nos pediste, ingeniero, digamos una descripción de la pieza. ¿Sí? Okay, y me parece que es muy interesante. Nosotros a partir ni siquiera lo tenemos en el radar. Es que ese es el problema y para esto es la importancia de estos programas. O sea, y no es por crueles sino que no lo tenemos en el radar. Justamente la idea es que con estos programas la gente diga, oiga, sí, hay que hacerlo desde el principio, desde el diseño publicitario, desde lo que se haga. Me parece que es un tema absolutamente crucial. El diseño de todo, mire, la gente cree que la accesibilidad es del técnico de sistemas. No, mire, el abogado que crea un documento Word que se convierte en PDF debe hacerlo bien desde el principio para que el PDF quede bien hecho. El señor de publicidad que está haciendo la pieza comunicativa
todo lo pone dentro de una imagen y hasta el texto. Y no, yo he hablado mucho y yo peleo mucho con los diseñadores. Y no, lo decimos finalmente con cariño, es usted lo que es texto, póngalo texto, y lo que es imagen, hágalo imagen. Y hagamos esa costumbre y verá que nos quitamos ese problema de encima. Pero todo lo volvemos un brochure y todo es una foto y ya. No, deberíamos cambiar un poquito las costumbres para apoyar a todo el mundo y pues seguir haciendo lo que hacemos y hacerlo bonito y precioso, pero también bonito para el que no lo ve. Ustedes vieran lo que es una página web por debajo, porque los lectores de pantalla leen lo que está debajo. Y el señor que deja 10 enlaces, por si de pronto los necesita después, pues a mí me dice cuando yo navego enlace 10 veces. O la gente que maqueta o estructura páginas con tablas, cuando yo entro me dice tabla con tantas filas, tantas columnas, tabla anidada de nivel 2 de 5x5, y eso finalmente es un diseño a partir de tablas, y las tablas no son para eso. Entonces el lector de pantalla está diseñado para leerme tablas, bien, pero si están maquetando con tablas me habla tabla. Claro, no discrimina. Este programa, mi querido ingeniero, es sobre educación. A nosotros nos escuchan maestros, estudiantes que van a ser maestros desde la Universidad Pedagógica, y nos escuchan diferentes partes de Colombia y también de fuera del país. Es muy importante el mensaje para los profesores, es muy importante el mensaje para los diseñadores de contenidos educativos. Vamos a meternos en esta última parte del programa, en ese mundo de los contenidos educativos. ¿Cómo lo viven? ¿Qué se dice desde la práctica real como usuario de los contenidos educativos que se presentan? Miren, la accesibilidad en los contenidos digitales, en los LMS y demás, Learning Manager System y eso, debe empezar desde la misma herramienta e-learning que se va a utilizar, porque debe ser accesible la herramienta, pero los contenidos también. Se cree que si hay una herramienta accesible, ya la accesibilidad está completa. No, eso es como los CMS y las plantillas de las páginas. Si yo hago con una plantilla bien hecha, lo mismo en los LMS, con una plantilla bien hecha, hago contenidos que son inaccesibles, eso no es posible. La accesibilidad está en las dos partes, en las plantillas y en los contenidos. Pero ahora, hablando de educación, la educación está más complicada todavía porque se hacen, por ejemplo, en e-learning, mucha imagen. Y miren cuál es la solución para esto. Los contenidos en e-learning, háganlos por favor con texto e imagen. Es decir, si separados. Sí, pues separados, pero en el mismo contexto. Es decir, no haga 2 páginas, usted haga una explicación de un proceso y póngalo en un diagrama. Con eso contempla a todos, porque es que no todos pueden manejar una imagen, pero no todos pueden manejar el texto tampoco. Una persona sorda en Colombia, en Latinoamérica, no lee el castellano bien todavía. Vamos en camino a que lo hagan algún día, pero no lo pueden leer bien. Ellos con la imagen de un solo golpe de vista están, pero si solo la imagen es algo y dice, el texto alternativo dice imagen del proceso de tal cosa, ya, no, yo necesito el detalle del proceso. Entonces yo le digo a la gente que hace learning, escriba el texto explicando y haga el diagrama, y los dos van a complementar. Hay una cosa con el texto, y es que el texto no es visual como creen muchos. El texto es una unidad accesible genérica, porque es que el texto se puede convertir en voz, el texto se puede convertir en braille, el texto se podrá más adelante, después de que la IA nos colabore bien suficientemente, se puede convertir en lengua de señas. Así, el texto no es visual, el texto es genérico y se puede convertir pues hasta en otro idioma, como lo hemos probado, y podemos manejar con el texto el SEO y esas cosas para poder buscar. Pero entonces, en e-learning es más complicado todo. Hay una cosa, y es que hay ejercicios que se ponen, o prácticas en e-learning que son netamente visuales. ¿Por qué? Porque es que tiene que ser visual, porque es que esto es para ver. No es para ver. La educación no es visual, no es visual. Es más, la educación es de lo más conceptual que puede haber. Conceptual, claro. Exacto.
Sí. Un Dale, mensaje después. un mensaje para los profesores, perdóname. Hay una cosa y es que en muchos casos yo fui asesor de educación para personas con discapacidad en colegios de todo el país. El profesor en muchos casos confunde el medio con el fin. Es más importante la diapositiva que lo que dice la diapositiva, que lo que puede enseñarse. Sí, entonces el concepto es lo fundamental, pero el concepto es, yo vi cómo sacaban a niños del laboratorio de química y física porque es que él no podía tocar el experimento. No, es que el experimento no es de tocar, yo tengo que saber en el laboratorio el concepto que voy a mirar antes, y si yo no lo tengo claro, nada. Pero y si yo no veo pues alguien me dice, mire, el movimiento es acelerado, siempre el movimiento es de tal forma, y listo, yo lo puedo comprender, pero no, me sacan del laboratorio porque yo no puedo mirar el carrito desplazándose o haciendo colisión y cosas de ese estilo. Es increíble que el conocimiento se haya vuelto el medio se volvió más importante, y en e-learning pasa ahora lo mismo. El ejercicio visual, que es la sopa de letras, es el más importante, pero la sopa de letras es muy complicada para una persona que no ve a una persona, es muy complicado. Hacer ejercicios que sean utilizables por todos, es un poquito de ingenio, pero es comenzar a practicarlo, y el mensaje es, seamos profesores para todos, no para unos nomás, como clásicamente lo hemos hecho. Es un reto, pero no es tan grande, es otra cosa de las que nos agrandaron y no debe ser tan difícil. Quería saber si la meta de la organización también es dar asesorías para que la gente logre, por ejemplo, un tema importante que no tenía en cuenta es el tema de justamente el contraste adecuado que tenemos que tener en los colores, texto de fondo y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos tener asesoría con ustedes? Miren, una cosa que nosotros queremos hacer, más que asesoría, hoy en día tenemos que hacer una consultoría estratégica. Ese es el servicio que proponemos. ¿Por qué? Porque es que la organización que no tiene accesibilidad, le estamos diciendo, mire, usted comience desde aquí, desde el sistema integrado de gestión que maneja la organización. Cuando haga aquí el origen de este documento, ahí póngale accesibilidad. Cuando hace el desarrollo de software y hace los términos de referencia para la licitación, ahí póngale la accesibilidad, póngalo en el producto, póngalo en la exigencia. Ingeniero, una pregunta que se me ocurre en este momento. ¿La constitución del país está puesta en términos para la población en discapacidad? Mire, hay una cosa que es fuerte para todo el planeta y es la organización nacional, la ONU, la Organización de Naciones Unidas creó algo en el año 2006 que se llama la Convención ONU de Garantía de Derechos para las Personas con Discapacidad. Las convenciones las ratifican los países y cuando un país ratifica la convención, eso se vuelve parte del bloque de constitucionalidad. Latinoamérica en pleno ha ratificado la Convención ONU y en toda la constitución de los países, en el bloque de constitucionalidad, está la convención y la convención habla de accesibilidad, de inclusión, accesibilidad al medio físico, digital y todo. O sea, los países tenemos eso y es obligatorio, pero se nos está quedando en el papel. Eso es lo que pasa. Yo me refería al documento. ¿Usted puede acceder plenamente al documento de la Constitución en un sitio oficial o tiene que descargarle un PDF, hacer? ¿Cómo es la cosa allí? Hay sitios que sí tienen la costumbre de generar la información como debe ser. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un documento etiquetado con la estructura, es decir, un PDF yo lo puedo hacer sin estructura, solamente visual, pero casi siempre es mejor hacerlo con la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura le dice al PDF que una imagen es una imagen, que una tabla es una tabla y que un párrafo es un párrafo. Cuando se graba la información en PDF sin estructura, no se guarda esa información, entonces no se puede. ¿Y qué pasa? El mismo programa de lectura de PDFs
dice, no, el documento no está etiquetado y detecta que yo tengo una ayuda técnica. Entonces me dice, yo se lo convierto, pero eso es lo que queda desbaratado. Hace un OCR del documento, queda desbaratado y eso no entiende uno y le toca hacer malabares. Entonces eso no es, hay que hacer bien los PDFs para que desde el origen se puedan entender. Entonces hay PDFs que sí están bien conformados en algunas partes, pero muchos son los que todavía no se hacen bien. Bueno, la pregunta que hacía Philip antes es si una organización, si un colegio, si una universidad quiere contactarla a Hola, ¿cómo las redes sociales, cómo lo encontramos, cómo seguimos su trabajo? Entonces, en redes sociales como @Hola Accesibilidad. Aclaremos, y OLA. Hola Accesibilidad. Y el correo electrónico es holaaccesibilidad@gmail.com. Es un correo genérico comercial, pero pues ya vamos a tener página. Ya sí, está bien. Vamos a repetir el correo. holaaccesibilidad@gmail.com. Y una pregunta ahora para Carlos. ¿Cómo justamente la Universidad Pedagógica puede apoyar este tipo de organización? Desde Uportic sí vamos a empezar a apoyar. Pues bueno, nosotros estamos en ese proceso y seguramente hablaremos con la organización. Nosotros tenemos acá, usted sabe o ustedes saben que nosotros tenemos una carrera de toda una licenciatura dedicada a la educación especial y pues estos son pioneros también en Colombia. Aquí tenemos laboratorios, formamos maestros, etcétera, etcétera, y el trabajo es muy interesante y podría ser también un intercambio de saberes entre los semilleros de investigación, profesores y por supuesto la organización para trabajar. Sí. El trabajo de la Universidad Pedagógica Nacional es conocido y reconocido en el país, pero no se ha extrapolado. El trabajo tiene unas áreas especiales que deberían ser ya parte de toda la universidad, pero eso amerita un cambio. En mi perspectiva amerita un cambio, es que todos deberíamos poder estar en todo, es decir, tener derecho a todo. La pedagógica tiene todo el conocimiento, qué bueno, pero qué bueno podamos permear toda la universidad para que toda la oferta académica de la universidad, así como la nacional, la distrital, la de Antioquia, todas tengan la garantía de derecho para poder participar, pero solo se hace si se tiene un área especial. La costumbre de hacer diseño universal de los aprendizajes, hacer los edificios y lo físico bien hecho y hacer todos los entornos de manera posible de manejar por todos es lo que hay que hacer, pero toca movernos más allá para que todo lo podamos hacer así. No podemos hacer con áreas especiales porque la inclusión no es eso, la inclusión es todos los espacios para todos, de eso se trata. Bueno, muy bien. Y claro que pues estamos dispuestos, y a la pedagógica, pues a cualquier universidad como la pedagógica, por supuesto dispuestos y muy dispuestos a hacer alianzas y a hacer acuerdos para poder aportar y pues a recibir, porque la pedagógica conoce mucho en estos temas. Así es. Señor Bolán, invitado de lujo esta tarde, qué buen programa nos ha salido esta tarde, y ya en 8 días haremos la finalización de esta temporada, de este semestre, y ya les contaremos qué invitado o invitada tendremos en 8 días. Señor Bolán, muchas gracias. Exacto, a usted. Exacto, pero mostramos que nos falta mucho. Este podcast tenemos que convertirlo también para que sea accesible para todo el mundo. Así es. Que sea en texto de todo. Esa es la primera tarea. Esa es la primera tarea que vamos a empezar a hacer. A nuestro invitado, ingeniero, qué gustazo y qué buen programa hicimos en esta tarde. Muchas gracias por toda la información y por ampliarnos la perspectiva y permitirnos entender la discapacidad más ampliamente. Muchas gracias a ustedes, Carlos, de verdad, a Philip y a todos los oyentes, de verdad un saludo muy especial. Ayúdennos a que el mundo sea para todos. Muchísimas gracias. Santiago Rodríguez, mi nombre, y mi organización es Organización Latinoamericana de Accesibilidad. Hola, hasta pronto. Muchas gracias. Señor Philip, nos vemos en 8 días. A ustedes, un abrazo. En 8 días nos escuchamos. Chao, gracias. Hasta luego, chao. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.